Pues bueno, buenos días a todos. En primer lugar, querría agradecer al CCN, a los organizadores, la oportunidad de venir hoy aquí a hablar y darles la enhorabuena también por este estupendo congreso. Yo soy de la Comisión Europea, como se ha dicho, trabajo en el departamento de la Dirección General CONNECT, es el acrónimo, significa Redes de Comunicación, Contenidos y Tecnologías, y entre otras cosas nos ocupamos de políticas europeas para el impulso y la coordinación en materia de seguridad. Entonces, lo que voy a hacer en mi presentación hoy es dar un repaso, una panorámica de esas políticas, los objetivos, su evolución y los instrumentos. No voy al detalle, va a ser una pasada muy general. Varias de estas cosas de las que voy a hablar han aparecido en diversas ponencias. Por ejemplo, ayer pues, vi que se explicaba con cierto detalle el esquema europeo de certificación o los recientes desarrollos en materia de seguridad de las redes de quinta generación, la coordinación europea en este sentido. Esos son los temas que voy a tratar. Esencialmente, después, tras una breve introducción, estoy siguiendo una estructura que está basada en tipos de instrumentos comunitarios de la Unión Europea. Pero antes de empezar, quiero explicar, es uno de estos que, el contexto. Y el contexto todo el mundo lo conoce, pero es importante recordarlo porque se hace lo que se hace a nivel europeo. El contexto es la digitalización, la importancia creciente de la digitalización en nuestra sociedad y en nuestra economía, lo cual conlleva muchos beneficios, pero también riesgos y amenazas. La amenaza, la superficie de la amenaza crece y la importancia de los desafíos también. Somos dependientes de las tecnologías, volúmenes de datos ingentes, muchos aparatos conectados, etc. Como he dicho antes, eso no lo tengo que recordar aquí. Todo el mundo lo sabe. Pero sí es importante decir que ha habido una evolución en cuanto a la concienciación política sobre este desafío de la ciberseguridad. Cuando se compara 5 años atrás o 10 años atrás y hoy en día, ciertamente a todos los niveles esa concienciación política se ha acentuado a los más altos niveles en Europa. Y hay una idea importante que es que bueno, la ciberseguridad es demasiado importante como para dejarla al azar o dejarla simplemente a los actores del mercado que juegan un papel muy importante, pero ya se ha convertido en un tema de seguridad nacional. Entonces, si hasta ahora los desarrollos tecnológicos han sido impulsados pues, en gran parte por la innovación, por supuesto, pero con consideraciones de rapidez, de costes, de competitividad, eso es importante, pero el elemento que ha llegado ahora, que está encima de la mesa, es que la seguridad también es una consideración muy importante a la hora de desarrollarnos tecnológicamente. Ese es el contexto. Entonces, a nivel europeo existe unas políticas de ciberseguridad, como he dicho, que tampoco tienen tantos años, son relativamente recientes comparados con otros tipos de políticas. Han tenido una evolución. Hace muchos años ya que hay financiación para investigación y desarrollo en este ámbito, pero lo que es coordinación de tipo político y legislación, eso es mucho más reciente. No voy a ir al detalle de la transparencia, eso estará disponible después. Es un resumen muy condensado de lo que existe, cuál ha sido la evolución, en particular desde el 2013, cuando a lo largo de estos años ha habido varios documentos de estrategia por parte de la Comisión. Ha habido también, y eso es bastante reciente, legislación en materia de ciberseguridad
Y ahí sí quiero diferenciar, y esto es importante, entre lo que yo llamo legislación horizontal y legislación vertical. Legislación vertical quiere decir que muchos de los ámbitos en los que hay políticas europeas, energía, transporte, salud, etcétera, este tema de la ciberseguridad se está cada vez teniendo más en cuenta desde el punto de vista vertical. Pero lo que yo voy a contar aquí es la perspectiva horizontal. Entonces, bueno, ha habido esta serie de iniciativas de legislación a lo largo de los años, que es lo que voy a desarrollar con un poco más de detalle en las siguientes transparencias. Pero sí quiero decir que los dos objetivos esenciales de esta acción europea son, por un lado, la capacitación, la capacidad de los actores pertinentes en ciberseguridad, tanto públicos como privados, y eso se apoya en particular mediante financiación europea, y por otra parte la coordinación. La coordinación en la prevención de la amenaza y en la respuesta. Y eso pues, también se apoya mediante financiación. Existe la agencia ENISA, Europea de Ciberseguridad, y esos son los dos ejes principales de la acción comunitaria. Alrededor de esas dos temáticas existe una serie de instrumentos y de estructuras de cooperación, que son los que voy a detallar rápidamente. Eso es el resumen, y los tres tipos de instrumentos principales son la legislación, la coordinación política no vinculante y la financiación. Y nos encontramos, bueno, ahora en un momento de transición importante, que es con el nuevo Parlamento Europeo, que ya entró en funciones hace unos meses, y la nueva Comisión, desde el 1 de diciembre, que ha echado a andar. Entonces, esa es la transparencia que resume mensajes importantes de la nueva Comisión. La transparencia que me he dado cuenta hace media hora que contiene un fallo, a ver quién lo detecta. El sistema no lo ha detectado. Son citas, en primer lugar, de las guías políticas de la nueva presidenta von der Leyen de la Comisión, que en particular habla de, es la prioridad, la Comisión tiene 6 prioridades estratégicas. Cambio climático, economía y sociedad verde, eso es una muy importante, pero otra es la digitalización. Y el fallo es que la prioridad se llama a Europe Fit for the Digital Age, no for the Political Age. Political también, pero es la prioridad digital. Y en esa prioridad la presidenta habla de la soberanía tecnológica de Europa y dice esta frase: la digitalización y la ciberseguridad son dos caras de una misma moneda. Con esas premisas, el presidente de la Comisión siempre le da una carta de misión a cada comisario, y el comisario del ramo de los temas digitales, mercado interior, que es Thierry Breton, comisario francés, ha recibido, entre otras cosas, una misión en materia de ciberseguridad, en la que se le pide que lleve más adelante, más allá, propicie el mercado único de la ciberseguridad, en particular a través de la certificación, que lleve más allá también las reglas de seguridad para redes y sistemas de información, eso es la directiva NIS, de la que hablaré después, y también coordinar la respuesta a las emergencias y a las amenazas. En primer lugar, instrumentos legislativos. No hace mucho que existen. La directiva NIS, en sus siglas en inglés, Directiva sobre la seguridad de las redes y los sistemas de información, que tiene esencialmente esos dos objetivos que mencioné antes, la capacidad y la coordinación. Capacidad, pues se les pide a los Estados miembros que tengan una serie de estrategias de seguridad, por ejemplo, y bueno, a ciertos actores designados que también desarrollen, pues sigan unas directrices. Y la cooperación, pues a través de una serie de instrumentos, el grupo de cooperación NIS, la red de CERTS, de CISERTS, etc. Esta directiva, bueno, es del 2016, la fecha de aplicación límite era en mayo del año pasado, o sea que es relativamente reciente, se está echando a andar, pero la idea es aproximar posturas en capacidad y luego compartir la información
y digamos, los enfoques entre los Estados miembros. Hay mucho camino por recorrer. Está la figura de los clave en esa directiva, que es la figura de los operadores de servicios esenciales designados por cada país en ámbitos considerados críticos, las redes de transporte, de energía, la salud, etc. Y esos operadores tienen una serie de obligaciones en materia de seguir ciertas prácticas de notificación de incidentes, etc. El mes pasado hubo un informe, se publicó un informe sobre los operadores críticos y la información que los diversos Estados miembros habían transmitido a la Comisión. Esa era la primera. Luego tenemos, desde hace bastante poco, una segunda legislación, que es el llamado Cyber Security Act, del cual se ha hablado en otras ponencias. El año pasado estuve aquí también y ya se está hablando del Cyber Security Act, pero se ha adoptado formalmente el mes de junio. Dos partes. Una es sobre la Agencia Europea de Ciberseguridad, para reforzarla, darle un estatuto permanente, reforzar sus capacidades, su mandato, etc. Y luego tiene el esquema europeo de certificación. El objetivo, esencialmente, es desarrollar esquemas de certificación que sean válidos a través de la Unión Europea, a pesar de que su carácter será, en principio, voluntario. No voy a entrar más en el detalle. Me remito a una presentación muy buena que hizo alguien del CCN ayer, explicando en detalle cómo funciona este esquema. Eso es la legislación que tenemos de momento. Luego hay un segundo tipo de instrumentos, que es, digamos, la coordinación entre Estados miembros política, pero sin ser vinculante. Y sobre eso tenemos en particular dos recomendaciones de la Comisión. Una primera es la que llamamos el Blueprint, sobre la respuesta coordinada a las amenazas de seguridad, en la cual se trata de coordinar efectivamente las diversas fases de la amenaza en caso de ataques de gran escala, coordinando la información, la respuesta, el mensaje. Bueno, se sigue trabajando porque eso no es fácil. Se saca un papel y luego hay que aproximar los procedimientos. Hay 3 niveles de intervención, etc. Tiene su complejidad. Tenemos una segunda recomendación, la anterior era del 2017, esta es de este año. Esto es algo que, la recomendación sobre la seguridad de las redes de 5G, es algo sobre lo cual se puede leer bastante a menudo en la prensa y estamos trabajando ahora mismo en ello con los Estados miembros y con ENISA. Bueno, ¿la idea cuál es? La idea es que las redes 5G van a transformar, van a tener un impacto bastante importante. Y, como dije antes, es un mensaje importante. La seguridad no se puede dejar para después, no se puede dejar esperando que ocurra un problema. Hay que anticiparla. Entonces, la Comisión publicó una recomendación en acuerdo con los Estados miembros en marzo de este año, diciendo que hay que coordinar este desafío, que es hacer seguras las redes de 5G, porque nos va mucho en ello. Se ha establecido un proceso en el cual, para empezar, cada uno de los Estados miembros estableció un análisis de riesgo nacional. Los análisis de riesgo se resumieron en un informe europeo publicado el 9 de octubre y a partir de ahí, pues ahora mismo los Estados miembros, apoyados por la Comisión y porque estamos hablando de competencias nacionales de seguridad, está trabajando en la respuesta, en el catálogo de medidas para paliar esos riesgos. Como digo, en el mes pasado se publicó hace más del mes pasado, el 9 de octubre, este análisis europeo de riesgo, donde hay unos cuantos mensajes importantes. Para empezar, la importancia de la seguridad en las redes de 5G, porque en muchos aspectos aumenta el riesgo debido a la superficie, los puntos de entrada, en fin, una serie de consideraciones técnicas. Y luego, más allá, indicando que hay partes del sistema de las redes que serán más vulnerables que otras, con riesgos para la disponibilidad del servicio y los datos, pero también para la confidencialidad y para la integridad de los datos. Y ahí se dan una serie de indicaciones sobre la importancia de los proveedores
y la importancia de determinar el perfil de riesgo de los proveedores. Y no depender, el riesgo de la dependencia excesiva de ciertos proveedores. Es decir, hay una serie de mensajes y estos no vienen de la Comisión, es un consenso de todos los Estados miembros. Bien, ese era el segundo tipo de instrumentos, que son las recomendaciones políticas, pero que pueden llevar, como esta que acabo de comentar, a implicaciones importantes para el mercado y para los Estados miembros. Tenemos un tercer tipo, ya desde hace bastante tiempo, de instrumento comunitario, que es la financiación. En financiación, ya hace muchos años, lo dije anteriormente, que el Programa Europeo de Investigación e Innovación, actualmente se llama Horizonte 2020, pero había anteriores, que se financia este área de la ciberseguridad, de la seguridad digital, como lo llamamos, y estoy seguro que en la sala hay más de un participante en proyectos europeos. La transparencia la dejo ahí, no voy a entrar en detalles, son las próximas convocatorias que habrá y la próxima fecha a retener para el que esté interesado es en marzo del año que viene, cuando se publicarán nuevas convocatorias. Tenemos también el programa CEF, Connecting Europe Facility, que no es para investigación y desarrollo, sino que es para apoyo, bueno, como está escrito ahí, a temas de infraestructuras, de cooperación transfronteriza, de interconexión en Europa. Es un programa que contiene también un objetivo sobre la ciberseguridad. Se han dado ya desde su inicio en 2014, se han dado unos 60 millones de financiación europea para la ciberseguridad. En este caso, realmente los beneficiarios preferentes son entidades públicas. Por ejemplo, el CCN pues, participa en varios de estos proyectos. No voy a entrar en el detalle, simplemente decir que había una convocatoria recientemente en la cual había 5 objetivos. Se sigue manteniendo el apoyo a los CERTs. Los objetivos son básicamente de apoyo a los objetivos de la directiva NIS, pero por primera vez también apoyo al Cyber Security Act. Entonces, tenemos un objetivo sobre financiación en materia de capacidades para la certificación. Ahora, acá se ha cerrado la convocatoria el mes pasado, tenemos que evaluar las propuestas. Eso es la financiación. La financiación también tendrá un futuro, que es con el nuevo marco plurianual financiero que se está discutiendo estos días en Bruselas, e incluirá esas dos líneas de financiación, tanto para la investigación y desarrollo, que será el futuro programa Horizonte Europa, y para más el desarrollo y el apoyo a capacidades, que será el nuevo programa Digital Europe Program, programa para la Europa digital, que incluye una prioridad, porque ahí se identifica, es un nuevo programa sobre aspectos digitales y para financiar en particular prioridades en materia digital. Inteligencia artificial, computación avanzada, capacidades de información, y una de ellas, una de las grandes prioridades, es la ciberseguridad. La Comisión propone 2.000 millones de financiación para el próximo periodo 2020-2027. Vamos a ver los Estados miembros y el Parlamento dónde se queda esa financiación. También, y ya estoy en el terreno de las propuestas, son cosas que no existen, pero es para el próximo plazo. La Comisión propuso un reglamento para establecer un centro europeo de competencia en ciberseguridad y una red de centros de competencia nacionales, que se está discutiendo ahora mismo con el Consejo y el Parlamento. Esta es, junto a la directiva NIS y el Cyber Security Act, esta es la pata, financiera. La idea es, tener una coordinación y implementación estratégica de la inversión en materia de ciberseguridad, inversión pública. Coordinar cuáles son los ejes prioritarios y luego los 2 programas futuros de los que he hablado antes, que eran el Horizonte Europa para investigación y desarrollo, el programa para la Europa digital, para infraestructuras, despliegue, capacidades, y luego posiblemente financiación adicional de los Estados miembros, coordinarlo bajo un mismo paraguas en base a unas líneas estratégicas.
Como digo, ese es el futuro y se está discutiendo. Pero lo estamos preparando también con una serie de grandes bueno, de pilotos, los llamamos, proyectos de Horizonte 2020 sobre la ciberseguridad. Son 4. Tienen 160, 170 socios con bastantes entidades españolas cuyo misión es preparar esa, digamos, esa Europa más conectada en materia de acción en ciberseguridad con una red de centros, etc. Estamos en ello ahora mismo. Bueno, pues ya llego a las conclusiones. Estoy todo el rato, tengo aquí el tiempo que va muy rápido, entonces creo que me va a dar tiempo a dar unas cuantas conclusiones. He revisitado, he explicado los objetivos y esos 3 tipos de instrumentos que tenemos. Como mensajes finales, pues es importante decir un mensaje sobre el lugar de Europa, la Unión Europea, en el mundo. Se habla de autonomía estratégica por parte de los responsables políticos a nivel europeo, en cualquier caso, y eso pasa por la llamada soberanía tecnológica a la que me refería antes, es decir, los grandes actores mundiales, los países que no se posicionen en la vanguardia de la revolución digital se van a quedar atrás. Y en ese discurso está la ciberseguridad. La ciberseguridad es un elemento clave de ese posicionamiento digital. Como dije antes, yo creo que todo el mundo que está aquí prácticamente eso lo tiene claro, pero ahora se tiene claro a muchos más niveles de decisión política. Para mí los 3 objetivos a nivel europeo, pero también en otros ámbitos de la ciberseguridad son esos que he puesto ahí: defensa, resiliencia, excelencia. Es decir, hay que defenderse cuando se tiene un ataque, por supuesto. Eso es fundamental, que no tumben las redes, etcétera, pero también ir más allá con la resiliencia, es decir, anticipar y prevenir. Pero la excelencia también. Ciberseguridad es un mercado en el que queremos en Europa ser competitivos. No se trata de resistir, sino se trata también de proponer las soluciones y exportarlas fuera de Europa. En ese sentido, hay desafíos. Primero, la capacitación o las capacidades, lo he dicho antes, que es el primer gran objetivo de la acción europea. Hay bastantes diferencias en el mercado, por supuesto, pero en Europa también entre países, en diferencias en cuestiones de capacidad en materia de ciberseguridad. Entonces, se trata de que haya un mínimo, que todos los Estados y que todos los actores tengan un mínimo de capacidad, pero al mismo tiempo que el conjunto pues mejore. Luego está el tema de la coordinación, el segundo gran objetivo. Eso ya he hablado bastante. La información, intercambiar información, eso todo el mundo que trabaja en ciberseguridad lo sabe, es fundamental, pero a lo mejor hay menos tradición en el sector público entre países cambiar información que lo que pueda ser en el sector quizás privado y, por supuesto, en la parte del cibercrimen, ahí sí que están muy avanzados en lo que es tema de intercambiar información. Y luego la inversión pública, lo he dicho antes, bueno, inversión pública y privada. En base a objetivos estratégicos. Eso es lo que va a permitir conseguir mejorar en esos 3 objetivos. En particular sobre la coordinación, los desafíos a nivel europeo, bueno, estamos en un ámbito que es un tema de mercado, por supuesto, y mercado interior, pero estamos entre la seguridad nacional y el mercado. Entonces, como la coordinación, estamos avanzando a nivel europeo, pero estamos tocando temas muy sensibles. Eso es un desafío. Lo que he dicho antes, coordinar cuando hay mucha diversidad. Europa es muy grande, muy diversa. Estamos en un contexto de tensiones internacionales importantes. China, Estados Unidos y los temas de ciberseguridad se discuten y de tecnología pesan mucho en esa discusión y Europa en medio. La amenaza, lo he dicho antes, amenazas híbridas, diversas, difíciles de combatir, pero el componente ciber ahí siempre está. Entonces, para eso existe la coordinación comunitaria, que es reciente, pero que se está acelerando. He explicado los tipos de instrumentos que existen. Y bueno, yo creo que existe ya a todos los niveles esta concienciación de que es necesario avanzar y coordinarse. Por lo que he dicho al principio, y vuelvo al principio, la sociedad es ya totalmente digital y la economía. Eso conlleva amenazas
amenazas o la ciberseguridad no es un tema secundario, o sea, esto de la seguridad por diseño realmente ya está muy presente. Y la respuesta tiene que ser también coordinada, tiene que ser, en fin, una respuesta de conjunto. La cooperación público-privada pues es esencial a todos los niveles. Y en lo que atañe al sector público, pues la idea es que un país solo pues es muy difícil. La acción nacional es la primera, pero hay una dimensión más, porque la economía digital, la sociedad digital, Internet, evidentemente no se para en fronteras. Entonces, esta coordinación lleva a que esta coordinación europea, llevarla más allá con todas las dificultades que he explicado, es muy importante. Coordinación europea, y es importante decir que Europa no es la Comisión, también, no es el Parlamento Europeo, también, pero también son los Estados miembros y también son los ciudadanos y las empresas. Es decir, son todos esos actores los que conjuntamente tienen que conseguir que seamos más fuertes y más competitivos a través de una mejor ciberseguridad en Europa. Muchas gracias.